capítulo 42, versículo 2, un solo versículo. Dice así la palabra, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hasta ahí nomás. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso, santo y sublime de tu Hijo amado Jesús, queremos presentarnos en esta tarde y noche para que tu palabra, Dios, se nos sea revelada. En tu nombre vamos a arrojar la red y en tu nombre, Señor, la vamos a recoger. Amén, amén y amén. Tomen sus asientos. ¿Sabe que esta es una declaración? Diga conmigo declaración. Es una declaración necesaria. Yo digo, esta es una declaración que todos los días nosotros la tendríamos que hacer. ¿Sabe que a veces nosotros cometemos este error, o el mismo error, diría yo, que cometió Job? Job era un hombre temeroso de Dios. No era un buen religioso, era un muy buen religioso. Era tan temeroso de Dios que Dios lo dio como ejemplo y testimonio, porque era un hombre apartado de mal, pero que tenía un problema. Aunque era muy religioso, aunque amaba a Dios indudablemente y dentro de sus posibilidades le servía, dice y comenta la Biblia cuando uno comienza a leer la historia de Job, que aun cuando sus hijos hacían fiestas, luego que terminaban las fiestas, él ofrecía holocausto, oración a Dios, porque tal vez imaginaba que alguno de ellos había pecado y no quería ni siquiera tener sobre sus espaldas la carga del pecado de alguno de sus hijos. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado realmente de las cosas del mundo, pero que tenía un problema, y vuelvo a decir, el mismo problema que a veces tenemos nosotros. Él no atribuía que Dios todo lo podía, o sea que él lo limitaba a Dios. Y a veces nos pasa a nosotros que limitamos a Dios. Creemos lo que nosotros creemos que tenemos que creer. A ver si me explico. Creo lo que yo creo que tengo que creer. Y ahora lo voy a explicar un poco mejor. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han sido sanados de un dolor de cabeza? No nos cuesta entender de que Dios nos puede sanar de un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Si alguien viene y nos dice, hermanos o hermana, me ora, pastor o hermano o hermana, me hace una oración porque me duele la cabeza, con seguridad usted le va a orar. Y después que le ora, le va a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Se fue el dolor? Se fue el dolor, y va a dar gloria a Dios. Porque usted indudablemente cree, porque lo experimentó, porque su fe le permite creer que el Señor puede sanar un dolor de cabeza. Ahora, ¿por qué no usamos esa misma fe, por ejemplo, cuando llega un paralítico, un ciego, o otro tipo de enfermedades? Allí es como que nos limitamos. Y si le oramos a una persona imposibilitada de caminar, luego que terminamos la oración decimos, bueno, ya el Señor va a hacer la obra. Tal vez nos movemos en forma distinta que si hubiéramos orado por un dolor de cabeza. Porque nuestra fe a veces nos permite creer que Dios puede sanar un dolor de cabeza, pero no nos permite creer que Dios puede levantar un paralítico a través de nuestra propia oración. Y eso llevó a muchas otras cosas y a muchos otros ejemplos que a diario tal vez usted vive, como que limitamos a lo que Dios es capaz de hacer. Limito lo que Dios es capaz de hacer. Y mientras uno limite el accionar de Dios, mientras uno no acepte la realidad que Dios todo lo puede, vamos a dejar lugares, zonas de nuestra vida que no van a estar totalmente convertidas a Dios. Y son los lugares que usa el enemigo, son los caminos que el enemigo va a tomar. Fue el camino que tomó el enemigo con Job. Él se equivoca dos veces. La primera equivocación no es Dios el que lo estaba enfermando, era el mismo diablo que lo había tocado. Y él se equivoca y dice, Dios da y Dios quita. Dios no tenía nada que ver en eso, era el enemigo que lo había tocado, era el diablo que lo había tocado.
se equivoca. La segunda equivocación de Job es que él realmente no confió en el Señor como lo tendría que haber hecho, porque si no tendría que haber reprendido esa enfermedad y esa enfermedad tendría que haber salido de él. No tendría por qué haber perdido su familia, no tendría por qué haber perdido sus bienes, ese no era el propósito de Dios. No tenía por qué estar con una sarna maligna de la cabeza a los pies y estar, sobre la ceniza, rascándose con un tejo o con un pedazo de teja, como para que lo entienda mejor. Fíjese el sufrimiento, el dolor, el ardor que tendría Job. Él se la pasó lamentándose y aún maldiciendo el día que había nacido, porque le faltaba entender que Dios todo lo podía. Y mientras él no lo entendió, vivió una vida de enfermedad, una vida de miseria, una vida de pobreza, una vida de problemas. Y así ocurre con nosotros. Mientras no podemos entender que Dios todo lo puede, vamos a encontrar elementos, vamos a encontrar fuerzas superiores a las nuestras que nos van a doblegar. Pero cuando uno comienza a entender esto, cuando uno comienza a reaccionar frente a las situaciones, uno allí entiende claramente que Dios es todo lo grande que uno se atreva a creer. Ese es un problema que a veces lo vivimos, es un problema que a veces lo tenemos nosotros. Limitamos a lo que Dios puede llegar a hacer por nosotros. Eso nos ocurrió tal vez, y una de las pruebas más claras que podemos tener fue cuando conocimos a Jesús. Yo lo conocí a los 17 años al Señor. Y hasta los 17 años viví sin saber que Él era el Salvador. Hasta los 17 años viví sin saber que Él podía perdonar todos mis pecados. Pero un día, como le habrá ocurrido a usted, pudimos escuchar, pudimos recibir el mensaje y pudimos comprender que éramos pecadores. Y en el mismo momento que nos arrepentimos de todos nuestros pecados, ¿qué ocurrió? El Señor nos perdonó. Y no tuvimos dudas. Cuando Él nos perdonó, no tuvimos duda. Entendimos que Él nos había perdonado de todos nuestros pecados. Miren que algunos tenían muchos más pecados, otros tenían muchos más pecados y otros tenían muchos más pecados. Sin embargo, todos aquellos que se encontraron con Cristo quedaron convencidos que el Señor les había perdonado todos sus pecados. No es que salimos de esa oración pensando, ¿y será que Dios me perdonó que pensé mal de mi vecino? ¿Será que Dios me perdonó antes de conocerle cuando golpeé a una persona? No tuvimos esas dudas. Creímos, y por la fe, que Dios nos había perdonado de todos nuestros pecados. Y así ocurrió. Pero note usted que en cuanto a otras áreas de nuestra vida, nos cuesta entender de que Dios todo lo puede. Cuando entendimos que Dios podía perdonar todos nuestros pecados, ¿qué ocurrió? Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Sencillamente. Y a veces uno puede pensar y decir, ¿pero qué es más difícil? ¿Perdonar pecados o sanar una enfermedad o libertarnos de alguna opresión? Para Dios no hay nada que sea difícil. En una oportunidad la Biblia nos habla de un hombre que estaba enfermo y que indudablemente no tenía posibilidades de poder caminar. Y un grupo de jóvenes lo trajeron a la casa donde estaba predicando Jesús, y no encontrando forma de acercarlo al Señor porque estaba totalmente colmada esa casa, lo subieron al techo, hicieron un pozo y lo bajaron en su propio lecho de enfermedad. ¿Qué momento habrá sido ese, no? Jesús predicando, de que comienza a caer material del cielo raso, del techo, un agujero, cae material, por supuesto, y en medio del polvo y en medio del material un hombre es bajado, un hombre paralítico, y lo ponen delante del Señor. Y el Señor Jesús, viendo la fe de esos muchachos, realmente había que tener fe, le dice al hombre, tus pecados te son perdonados. Enseguida los que estaban allí comenzaron a decir quién era Él. Claro, había fariseos también, había escribas, maestros de la ley que estaban esperando alguna equivocación de Jesús. Y claro, enseguida comenzaron a caminar en sus corazones, ¿quién es este que perdona pecados? Como diciendo, ¿cómo va a perdonar pecados?
se está revelando como hijo de Dios, porque el único que podía perdonar pecados era Dios. Se está revelando como Dios, se está mostrando como Dios. Pero el Señor quería dar una enseñanza para nosotros también, para ellos, pero para nosotros también. Porque cuando Él percibe, Jesús percibe que estaban caminando así en los corazones, esa gente dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad hacia arriba en el cielo y acá abajo en la tierra. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Y dice la Biblia que al instante el paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue para su casa. Qué tremendo, ¿no? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder. Diga conmigo, poder. Claro, era lo que quería demostrar Jesús. Y eso lo tenemos que aceptar, lo tenemos que reconocer. Mientras no reconocemos eso, es como que creemos que Él puede perdonar pecados, sí, pero lo limitamos en otras áreas. A veces no creemos que podemos ganar a nuestra familia, que podemos convertir a nuestros hijos, que nos podemos sanar de tal o cual enfermedad, que podemos ser prosperados, que podemos tener mejoras en nuestro hogar, en nuestra familia. Bueno, tantas otras cosas que nos parecieran un tanto difíciles. Creemos y usted se cuenta que en aquellos que creen, hermano, lo reciben. Cuando creímos que nuestros pecados fueron perdonados, fueron perdonados. Cuando creímos que Dios podía sanarnos de un dolor de cabeza, nos sanó de un dolor de cabeza. Cuando creímos que Dios podía sanar de una afección cardíaca, Dios nos sanó de una afección cardíaca. Cuando creímos que Dios podía quitarnos, no sé, de alguna anorexia, bulimia o alguna otra enfermedad, lo hizo. Pero a veces como que limitamos. Y Job tuvo ese problema, limitó, creía tanto en Dios, pero no creía que Dios podía sanarle de esa. No atribuía que Dios podía sanarle de esa sana maligna. Y se quejaba, se lamentaba. Y a veces estamos nosotros así. Nos lamentamos, nos quejamos. Es como que hay permanentemente una queja en nosotros. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me ocurre aquello? Hermanos, si tuviéramos la capacidad de poder entender que Dios todo lo puede, aleluya. Si tuviéramos la capacidad y la fe de poder reconocer que Dios todo lo puede, cuando uno comienza a entender eso, comienza a vivir mucho más tranquilo, comienza a vivir mucho más seguro, porque no está dependiendo de alguna situación, porque no está esperando que tal vez nunca un problema se le vaya a cruzar por delante, porque si se me cruza un problema no sé qué voy a hacer. Uno está consciente que por más que el enemigo se venga y quiera enfrentarnos como si fuera un río, el Señor va a levantar bandera. Uno está consciente que pueden caer 1000 a nuestro lado y 10.000 a nuestro lado, pero a nosotros no nos tocará. Estamos conscientes que el Señor va adelante como un poderoso gigante. Estamos conscientes cuando sabemos y creemos que Él todo lo puede y que nos puede ayudar en todas las áreas de nuestra vida, que nada nos va a mover de nuestra fe, ni lo porvenir, ni así un ángel viniese a anunciarnos otra cosa, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo ancho, nada, decía el apóstol San Pablo, me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, Señor. Por eso, uno nota en la vida de Job, nota que en el momento que Dios se revela su vida, en el momento que Dios se manifiesta su vida, es el momento que Él entiende. Hasta ese momento parecía que Dios era un espectador, y Dios no es un espectador. Dios está esperando que nosotros le demos la oportunidad de poder actuar en nuestra vida. Él no es un espectador de nuestros problemas, no. Él no es un Dios abandónico, ausente. Él es un Dios que hace presencia, que nos ama, que prometió estar siempre, que dijo no los voy a desamparar, no los voy a dejar. Un Dios que dijo que nos iba a cubrir de favores, y que podíamos habitar bajo su amparo, bajo su sombra. Un Dios que nos llama hijos. Un Dios que se manifiesta como tal, diciéndonos que Él es el Dios nuestro. Pero a veces, claro, nuestros temores, nuestros miedos hicieron mella y comenzamos a dejar de recibir. Creímos a medias. Es como que no se cerró el círculo de la bendición. Dejamos lugares abiertos, que el enemigo, fronteras abiertas, que el enemigo las ha usado una y otra vez.
Y es como que no hemos tenido respuesta, no hemos tenido solución al o a los problemas. Mas yo quiero decirte en esta hora que el Señor soluciona todos los problemas. ¿Y cuándo Dios va a solucionar todos mis problemas? Puede ser la pregunta de alguno en esta hora. Y yo te voy a decir cuándo. Cuando puedas entender que Él todo lo puede. Job se lamentó durante mucho tiempo. Pero cuando pudo entender y cuando pudo reconocer, y esto está allí casi a lo último del libro de Job, allí en el capítulo 42, cuando él pudo reconocer, y yo te lo quiero recordar, 42:2, él da testimonio acerca del infinito poder de Dios y dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco. Es como que recibe una revelación y dice: yo conozco que todo lo puede. Quiere decir que antes él no reconocía que Dios todo lo podía. Y cuando él lo reconoce a Dios como que todo lo puede, Dios se manifiesta como el Dios que todo lo puede. Porque allí es cuando Dios se manifiesta, exhorta a los consejeros molestos que él tenía. Les dice que deben presentarle el holocausto a Dios y que Job tenía que orar por ellos y que luego que orara Job por ellos iba a desaparecer la ira de Dios sobre sus vidas. Y luego Dios los sana, los prospera, le da todo, mucho más de lo que antes tenía. Uno cuando lee el libro de Job se da cuenta que Dios le prospera y le bendice mucho más de lo que antes él tenía. Pero ¿cuándo llegó la bendición de Dios? ¿Cuándo llegó la salud de Dios? ¿Cuándo llegó la guarda de Dios? ¿Cuándo llegó el cuidado de Dios? Cuando él pudo reconocer, aleluya, que Dios todo lo podía. Y cuando él reconoció eso, Dios le dijo: claro que lo puedo todo. El Señor Jesús en el libro de Marcos dijo que para los que creen. Y yo creo que es el tiempo de reconocer que Dios todo lo puede. Es el tiempo de confesar que Dios todo lo puede. Y cada mañana, cada día que abrimos nuestros ojos, tendría que haber esta confesión en nosotros: Dios todo lo puede. Entonces, cuando yo creo en un Dios que todo lo puede, se manifiesta ese Dios que todo lo puede. Cuando creímos en un Dios que podía perdonar nuestros pecados, perdonó nuestros pecados. Cuando creímos en un Dios que podía borrar en nuestras rebeliones, borró nuestras rebeliones. Qué tremendo, ¿no? No tuvimos, antes de creer en eso, vivíamos tranquilos, el que visitaba al curandero, el que visitaba al brujo, el que visitaba al parapsicólogo, todo tranquilo. Parecía que nada podía operar en nuestra vida en esas malas costumbres que teníamos, que nadie nos podía sacar eso que nosotros practicábamos. Pero cuando pudimos reconocer y decir: Señor, soy pecador, perdona mis pecados, Él perdonó nuestros pecados. Y no perdonó algunos, perdonó todos. Y no perdonó los pequeños y los grandes pecados que podía haber sobre el hombre, Él los perdonó. Se mostró como un Dios perdonador. Diga conmigo: perdonador. Perdonador. Y así es cuando nosotros le damos lugar a Dios, que Él se muestre como un Dios que todo lo puede. Allí se manifiesta así. Por eso el apóstol San Pablo se animó a escribir en Filipenses 4:13: yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Él todo lo puede. Apláudale al Señor.